Bienvenidos a Santiago Echea. ¿Queréis conocer más? Venid conmigo, acompañarme. Os he invitado a entrar porque quiero explicaros qué pasó con esta casa, cómo surge esta casa, y para ello voy a utilizar un álbum. Este álbum nuestro, el número 2, aquí hay una fototeca muy importante en Santiago Echea, tenemos el archivo de la familia, y en este álbum se recogen las fotos primeras de esta casa. Entonces me gustaría que las viéramos juntos poco a poco y vais a ver cómo es el proceso de construcción del edificio durante el tiempo que duró. Ignacio, cuando compra este terreno, el Arenal de Santiago, en 1910, en subasta pública, era ya un hombre que tenía 40 años y había triunfado en el mundo. Ignacio, desde prácticamente 1898, que gana sus primeros premios en Barcelona, y el 99, que ya se casa y se asienta, empieza a exponer en toda Europa durante los años 1, el año 2, el año 3, 4 y 5. De tal manera que prácticamente recorre Europa entera. En el año 9 ya estaba también exponiendo en Estados Unidos. Es prácticamente, diríamos que desde el año 1900 hasta el año 1909, Ignacio se ha hecho un pintor internacional reconocido mundialmente. Es un pintor que ya tiene una fama y es un pintor consagrado, que además de ser muy conocido y de haber expuesto en toda Europa, pues tiene unos recursos suficientes para abordar un proyecto de las características que os vamos a contar, que te voy a contar. Esta casa en realidad es un proyecto temerario. La construcción de esta casa sobre un arenal en el que no había nada. Pues es un proyecto, realmente es una aventura, y más bien una desventura, que afronta Ignacio en la mejor época de su vida, en su plenitud, ¿no? Como artista y diríamos también como persona. Ya habían nacido sus dos hijos, Lucía y Antonio, y en el año 2 y Antonio en el año 6, y Ignacio está buscando un sitio donde asentarse. Su familia, por una serie de circunstancias, desde el fallecimiento de su padre, había dejado Eibar y dejaron su casa, Museo de Contadorecua, y había visto también algún terreno que le gustaba cerca de Fuenterrabía, camino a Francia, porque tengamos en cuenta que Ignacio prácticamente desde 1890 que llega a París, luego su casamiento en el 99, vive toda su vida y su domicilio permanente es París, y se asienta enseguida en Montmartre, en diferentes calles, acabando ya en el año 6 compra su casa en la Rue Calencourt, pero quiere tener un asentamiento de él y de su familia para el futuro en el País Vasco. Y entonces parece ser, y cuentan tanto Guimón como otros autores, que el camino a Francia pasaba bastante frecuentemente por esta carretera, la carretera que une Zumaya con Guetaria, y se había parado con su padre a contemplar estas dunas y este camino y le parecía maravilloso poderse construir algún día una casa allí. Cuando abrimos este álbum, aquí donde yo estoy sentada, por cierto, es donde se sientan los investigadores cuando vienen a Santiago Echea. Nosotros tenemos este archivo abierto, fototeca, hemeroteca y un archivo epistolar, y entonces normalmente en el sitio que yo ahora ocupo es donde se sientan ellos y nosotros trabajamos con ellos, pues trasladándose los materiales que hay en la habitación contigua, que es la biblioteca, y aquí se sientan a investigar y a tomar sus notas. Cuando yo hablo de este álbum, este es el segundo, empieza prácticamente en 1907 y recorre hasta el año, me parece que es 20 y tantos. Y aquí abro en esta página y me encuentro a Ignacio en el año 10, en septiembre de 1910, que es justamente
cuando se convoca esta subasta pública. En principio el terreno se valoró en 4.000 pesetas, 4.400, y después de la subasta se cierra en 10.445. O sea, hay una serie de personas, Ignacio lo sabía, que iban a pujar y que les interesaba el terreno. Y aquí vemos a Ignacio, antes de las primeras fotos de Santiago Ochea, muy interesante, en Segovia, con Monsieur Dallot y la familia de su tío, sus primas, sus 3 primas, Cándida, Esperanza y Teodora, en San Juan de los Caballeros. Este mes de septiembre, Ignacio, él estaba en San Juan de los Caballeros y ya encargaba a su hermano Eusebio, el mayor, su hermano mayor, que se ocupe de esta subasta. Él no quería aparecer, era un personaje ya muy conocido internacionalmente y piensa que el aparecer él puede hacer que incluso suba más el terreno, y entonces se lo encarga a Eusebio que le haga esa gestión. Y la primera foto del archivo, que es siempre emocionante, es esta primera, en la que se ve, vemos aquí la casería de Santiago, que era lo que existía en el borde del Arenal, porque esto estaba pegado a la carretera. Esta casería pertenecía a los hermanos Sansinenea, y Valentina, que es nuestra cronista oficial en el álbum, lo interesante de este álbum, y bueno, y que sirve un poco también y hace pensar, es la importancia de su mujer en recoger pues, toda la información, porque realmente si no tuviéramos estos datos que ella recoge detrás de las fotos, pues sería muy difícil identificar las personas, identificar los lugares, ¿no? Gracias a que Valentina, que era una mujer muy culta, muy detallista, yo diría que muy hacia adentro, ¿no? Hizo 2 grandes bibliotecas, era una mujer realmente puntillosa, cuidadosa, y entonces va escribiendo, interesantísimo, por detrás de muchas de esas fotos, qué momento es, qué fecha es, qué personajes están, y en algunas os las voy a leer porque realmente tiene mucha gracia, ¿no? Lo que ella dice, y dice siempre en francés, dice: la granja de Santiago, esto es un jueves 24 de noviembre de 1910, hecha esta foto durante nuestra estancia en auto, pasamos en auto después de nuestra adquisición. Y entonces efectivamente se ve una foto bastante desvaída, pequeñita, lo que es la granja de Santiago. Y aquí también hacen unas fotos preciosas, algunas están un poco por el tiempo, claro, de lo que es el camino que va del pueblo de Zumaya hasta la propia granja, y evidentemente aquí solo se ve una granja, unos árboles, el camino y nada más. O sea, aquí no hay nada más. De hecho, las crónicas hablan de que, claro, con las subidas y bajadas de mareas, en los bordes lo que había era pues restos de cosas, maderos, cosas. Era un sitio un poco, a veces, de inmundicias. O sea, no era un sitio, en principio, nada atractivo esta arena, no tenías absolutamente nada, ¿no? La siguiente foto, para mí interesante y entrañable, es esta de Ignacio, con la fermier, llama Valentina, ¿no? La casera de la granja de Santiago. Aquí vemos a Ignacio, muy fuerte y corpulento, en plenitud de su vida, con 40 años, y a esta granjera, más bien pequeña, con su pañuelo, y dice: Ignacio con la granjera, fermier de Santiago, dando una vuelta a la propiedad para ver cómo es de grande la granja, ¿no? Zumaya, 24 de noviembre de 1910. Misma fecha, ¿no? Seguimos en el álbum. Ignacio, las siguientes fotos que aparecen es un viaje en abril de 1911 a Roma con su familia. Vemos diferentes edificios de Roma. Sigue en Roma. Luego hay un tentadero aquí de Villagodio, 1911, una foto, por cierto, yo creo que un poco descolocada, de Sevilla. Y aquí aparece una foto, y con interés para los ibarreses, desde el año cuando se produjo el banquete que le dieron de agradecimiento, de conmemoración a Ignacio en Éibar, el 6 de enero de 1912. Y la primera foto es Ignacio con Píos, Valentina, por la calle, con todo el pueblo de Éibar, y la segunda ya es la gente de Éibar sentada durante el almuerzo
que dé homenaje a Ignacio Zuloaga, en el año 12 que le da su pueblo. Después algunas fotos más de San Juan de los Caballeros, un viaje interesante al Mont Saint-Michel, a la Pointe du Gard, a la Bretaña, que eso tiene mucha importancia en la vida de Ignacio y en su pintura, todo lo que tiene que ver con la Bretaña. Y interesante, las siguientes fotos que vemos, que a mí me hacen mucha gracia, es una visita al terreno que hace en septiembre del año 12, o sea, la primera tenemos noviembre y 2 años después vuelve allí. Y esta vez, fijaros qué interesante, el terreno, aquí se ve en esta foto, sigue sin nada, o sea, no hay nada, nada de nada. Durante este tiempo Ignacio se ocupa de asentarlo, entonces trae con bueyes arena del monte para ir asentando el terreno y crear una capa orgánica que facilite el asentamiento y el poder construir su casa y luego incluso el jardín. Y aquí es interesantísimo porque Ignacio trae a sus amigos franceses y dice: Valentina, sobre el emplazamiento de nuestra futura casa a Zumaya está Monsieur Hermont, Madame de Pierre Ricard, que es una actriz muy conocida que Ignacio pinta, el cuadro estuvo en la última exposición en el Museo de Bilbao, Ravel y el escritor Max Ernst. Esto es un 25 de septiembre de 1912. Entonces ya baja con sus amigos franceses, que ya lo hace bastante a lo largo de este tiempo, a enseñarles el lugar, y aquí están como todos disfrutando en la playa. La siguiente foto interesantísima es Ignacio con Pedro Guimón. Entonces aquí está Pedro Guimón, 4 días después de este encuentro con sus amigos. Ignacio debe quedarse por los alrededores, él solía veranear en San Juan de Luz, y entonces aquí vemos, es interesante, a Ignacio hablando con Pedro Guimón, y en una foto aquí abajo todas las piedras con las que se va a empezar a levantar la edificación. Aquí lo que están haciendo los trabajadores es marcar exactamente el terreno en el que se va a construir la casa. Entonces dice Valentina, Ignacio, el arquitecto Guimón, los trabajadores, haciendo la línea y llevando las piedras para hacer nuestra casa de Zumaya. Esto es un 27 de septiembre de 1912. O sea, Ignacio se ha pasado 2 años asentando el terreno antes de empezar a construir. Luego hay diferentes imágenes de Ignacio en Barbastro, Ignacio en Zaragoza. Y las siguientes que tenemos son en mayo del año siguiente. En mayo del año siguiente ya vemos la casa. Está edificada, vemos la fachada sur de la casa. Es la fachada ya limpia con el portalón, las ventanas sin tejado. Y vemos aquí a Ignacio con Valentina, también la fachada norte. Ya la casa diríamos que tiene las paredes construidas, están los primeros cimientos hechos y la casa ya situada en su lugar. Son unas fotos interesantísimas de la construcción en piedra, una casa que por cierto durante estos últimos 100 y pico años que tiene la casa no se ha movido un ápice. Estos cimientos que están metidos en la arena, porque aquí en cuanto escarbas pues es todo arena, y aquí le vemos a Ignacio, buenísimo, que está ya en la primera planta de la finca, en una de las habitaciones, aquí con su boina, y aquí está cogiendo unas muestras de agua, porque había comprado el manantial del monte de enfrente para ver si el agua se podía beber. Y está él aquí cogiendo el agua para hacer las primeras pruebas del agua, a ver si se podía beber y cómo era la calidad del agua. En agosto del 13 ya tiene la casa tejado. Aquí vemos la primera imagen de la casa con su tejado en el año 13, y una imagen preciosa, preciosa, es esta de la casa con el mar, prácticamente la arena, que está llegando hasta la casa. O sea, no hay nada, no se ve nada más que arena, playa y la casa ya construida. Yo no sé qué pensaría la gente cuando viera esto allí y el mar rompiendo enfrente. Es muy habitual, a mí esta foto me hace muchísima gracia,
Ignacio y sus meriendas en la casa sin construir. O sea, no sé, a mí no se me ocurriría a lo mejor mucho invitar a mis amigos a una casa sin construir, pues él sí. Entonces hace unas meriendas. En el portalón se le ven aquí a todas señoras elegantísimas, una mesa con su mantel y sus sillas, y todos merendando y siguiendo el proceso de construcción de la casa. Ignacio comparte con sus amigos todo lo que es yo creo que había una ilusión enorme por seguir la construcción de la casa. Luego, uno de los personajes que está en estas meriendas es Ravel, y luego pues aquí le vemos a Ignacio con Ravel en un viaje que hace a Ansó el 13 de septiembre del año 13. La casa sigue en construcción, estas siguientes fotos son de noviembre, ya con más detalle, incluso la casa del chofer, que actualmente es museo, pues que se pega a la casa de Santiago, y el frontón también están bastante adelantadas y construidas. Aquí se ve muy bien la casa del chofer con el garaje, y aquí en esta foto interesante se ve cómo está la casa y al lado la casa pequeña, y aquí justo en donde está el árbol está la casa de Santiago, todavía seguía allí los caseros. En enero del 14 ya se va a inaugurar la casa muy pronto. Ignacio ya se ve su casa construida, incluso un cierto apaisamiento del terreno, un pequeño, no jardinado, pero bueno, unas líneas aquí ya y se ve en la casa muchísimo más terminada. El mar, interesantísimo, completamente pegado a la casa, el agua de lo que es la marisma de detrás también, o sea, está completamente, es una península rodeada de agua, y aquí están las primeras personas que trabajan en la casa, que son Ramiro y Áurea, delante de su casa de Zumaya, que es lo que hoy llamamos la casa del chofer, y que ellos eran los que llegan allí como encargados, ¿no?, de la casa, y Valentina habla de la casa de ellos. Bien, pues las siguientes fotos ya se ve el terreno más apaisado, y ahora me gustaría enseñaros ya la casa terminada. Es así como aparece en las primeras revistas, es una casa ya con un cierto ajardinamiento. Estas son unas fotos que aparecen en el año 14, incluso hay unas pequeñas plantas, algunos interiores de este salón en el que ahora mismo estamos, con cuadros de Ignacio, con algunas piezas góticas y esculturas, lo que es la chimenea actual, interesante, la chimenea hecha por Daniel Zuluaga, acabada en agosto de 1914, con esta escultura de Martínez Montañés y todo este Cristo con 6 apóstoles cerámicos, hecho en Segovia y trasladado pieza a pieza a Santiago Echea. Y esta foto, que bueno, que a lo mejor alguna vez habéis visto, que es maravillosa, de la casa con un cierto ajardinamiento hecho por Ducas, con el mar, la marisma al fondo y la playa delante. Estos son varios amigos de Ignacio durante, tener en cuenta que esta casa es muy interesante, se inaugura en 14 de julio de 1914 y a finales de julio se declara la Primera Guerra Mundial. Estamos en un momento de intensidad en Europa. Aquí esta foto es bárbara, está muy bien porque es Ignacio el día de la inauguración de su casa, que la hace con todos los obreros que le ayudaron a la misma y sus familias. Entonces esta escalera que tenemos en el portalón es el sitio de referencia, y aquí es donde todo el mundo se hace las fotos y todo el mundo se sienta en los escalones y se fotografía. Y aquí está Ignacio, pues con todos los trabajadores y sus mujeres el día que se inaugura la casa, celebrándolo con ellos. Aquí celebrándolo con ellos, y aquí está la banda municipal de Eibar, también, que va a la casa a tocar para celebrar la inauguración de la casa el 14 de julio de 1914. También acudieron el cónsul de Francia en San Sebastián, y luego acudió el alcalde de Eibar y el alcalde de Zumaya a esta inauguración. Aquí también vemos a diferentes... luego ya en la casa y a lo largo del álbum
pues vamos a ver a Ignacio con personalidades, con familiares, aquí está con Reilles, con el gran escritor, familiares muchos franceses porque llega la guerra y muchos franceses se vienen a su casa a pasar temporadas, el estudio del pintor, y así discurre este álbum maravilloso de Ignacio, aquí con algunas imágenes más de la casa, de lo que hoy es el portalón tan ecléctico con las rejas sevillanas, y esta Virgen de Luca de la Robbia italiana, con este mármol, estos mármoles son de Ereño, son mármoles pulidos que se repiten en las columnas de la fachada norte, y diferentes estancias como el comedor, la chimenea, este es el actual estudio, bueno, esta es una visita, luego diferentes personalidades se encuentran con Ignacio en la casa, aquí le vemos mucho con el maestro Arbós, aquí le vemos a su tío Daniel disfrazado, Daniel tan simpático en el año 16, aquí todos disfrazados, haciendo teatro, y el último evento que voy a contar es que en el año 16 una gran tormenta, en el mes de marzo, se lleva por delante una valla que había en la finca, arrasa todo y entonces el maestro de obras corta, le llama a Ignacio y le dice que tienen que hacer algo. Y entonces empieza la construcción de un muro impresionante, aquí se ve muy bien el muro, que tiene 3 metros de ancho por 3 metros de profundidad y ocupa 400 metros todo el frontal de la finca, que aquí se aprecia perfectamente, todo el frontal de la finca, y aquí la embestida del mar contra el muro. Actualmente este muro está tapado por la arena, se ha ido el mar hacia el espigón, alargado, todo el espigón de Zumaya ha hecho que el mar se retire, afortunadamente, y aquí vemos como el mar incluso daba con fuerza contra este muro que Ignacio manda construir, que la construcción dura prácticamente de marzo hasta octubre, no está terminado, y fue financiado por un cuadro, la condesa de Noailles, que Ignacio había vendido con gran disgusto de la propia condesa a Ramón de la Sota. Luego Ramón de la Sota lo cede al museo, lo dona al Museo de Bellas Artes de Bilbao, y con ese cuadro que Ramón de la Sota paga 100.000 pesetas por él, Ignacio puede abordar la construcción de ese gran muro que hoy en día sobrevive oculto, ¿no? Oculto. A lo largo del álbum podemos ver también otras fotos, es interesante ver estos álbumes antiguos, la disposición de las fotos, todo esto es obra de Valentina, Valentina con enorme paciencia va poniendo y colocando las fotos y escribiendo y haciendo sus comentarios. Luego la familia, Fuendetodos, diferentes imágenes, y aquí un personaje entrañable, yo creo que acabo aquí ya, que es Corta. Alcorta, al que Ignacio pinta un cuadro, es su maestro de obras, y a su maestro de obras Ignacio, en agradecimiento y por el cuidado de su casa, le hace una pequeña casa que hoy llamamos la casa del jardinero, en la que vivió hasta su fallecimiento. Los caseros de la casa de Santiago, Ignacio compra el caserío el mismo año 14 a los Sansinenea, y el año 21 les construye una casa, el caserío de frente, que llamamos Santa Lucía, y entonces él se queda con su casa para museo, que arregla, y el caserío de frente se lo cede a ellos de por vida. Volvió a la familia hace unos años, pero viven durante bastantes generaciones allí. Pues eso es todo, espero que hayáis disfrutado. Aquí vemos a Ignacio de este pequeño paseo por Santiago Echea, por la historia de Santiago Echea, por su construcción. Quizá la cosa más interesante es que Ignacio, desde que inicia la construcción de este edificio, diríamos que vuelca su capacidad creadora en construir. De hecho, Pérez de Ayala hablaba de que él había construido aquí un pueblo, porque tenía una casa, tenía un museo, tenía un frontón, tenía una iglesia, tenía un garaje, tenía una casa de los caseros. O sea, él
de repente, durante los 20 próximos años, su afán de construcción y su afán creativo se vuelca en la construcción. Y he leído en algún lugar, de estos escritos que vamos leyendo y recopilando, que probablemente incluso si no hubiera sido pintor y hubiera hecho solo lo que hizo a nivel constructivo, hubiera quedado su nombre, ¿no? Como un interesante arquitecto. Es verdad que Guimón fue muy generoso siempre, el arquitecto Guimón, y siempre habla de cómo Ignacio y Enrique Larreta le enseñan tanto a él a valorarla pues desde las antigüedades, le dan una sensibilidad especial. Y Ignacio participó, Guimón le deja participar directamente en la creación de su casa, ¿no? Que ya sabéis que muchas veces pues, se suscitan ciertos recelos. Pues aquí esto fue un esfuerzo de generosidad por todas partes, que culminó en esta aventura de poder de alguna manera construir este edificio único del que Ignacio le habla a Valentina en una carta diciendo: ojalá les guste a nuestros herederos y lo puedan disfrutar. Que eso es lo que hacemos hoy, disfrutarlo y cuidarlo y convertir a este lugar en un espacio de encuentro y de compartir, porque realmente Santiago Cha lo compartimos con mucha gente y bueno, y está abierto a la investigación, a los profesores y a las personas interesadas en la figura de Ignacio Zuluaga. Muchas gracias.